Bueno, comenzamos una nueva clase de IPO. Mientras venimos trabajando en la práctica, vamos a seguir viendo temas de teoría que vamos necesitando, ¿sí? Ya está la clase grabándose, así que como hacemos siempre, recuerden la misma metodología. Si no pueden asistir a la clase, después la ven grabada, ¿sí? Recordemos que lo principal es avanzar con los ejercicios de la práctica para cuando lleguemos a la fecha de los parciales que ya tienen cargados en la plataforma, poder resolverlo de manera correcta. El tema de hoy, como recién había, cuando conecté la diapositiva, estábamos mirando, sería hacer un repaso y ya una explicación del tema colecciones, que algo empezamos a ver en el primer cuatrimestre, pero ahora ya dedicado a la implementación, ¿sí? Todo el manejo de colecciones en Java se dice que está formado por un framework, ¿sí? Siempre vamos a trabajarlo de esa manera. En primer lugar, tenemos que pensar que una colección es un agrupador de elementos. Nosotros venimos desde primer año utilizando un vector o un array, pero la colección incluye esos elementos, pero es superadora, ¿sí? en la funcionalidad, ¿sí? Como dice ahí el párrafo del medio, podemos hacer múltiples operaciones con una colección, más que nada almacenar, recuperar, guardar, modificar, ordenar, todo lo que se nos ocurra hacer en memoria de la aplicación, ¿sí? Siempre recuerden que esto está corriendo en memoria de la aplicación, por lo tanto, por más que una colección tenga un tamaño ilimitado, tengan cuidado porque si lo tienen corriendo en un servidor, con cada elemento que agregan a la colección está consumiendo una porción de memoria. Múltiples usuarios, múltiples colecciones pueden tener problemas o lentitud. Generalmente tratamos de que sean en una colección elementos del mismo tipo, como dice ahí al llamarle de orden natural, elementos del mismo tipo. Usando estos ejemplos de acá, cartas, mail, personas, lo que sea. ¿Cómo podemos a una colección ponerle elementos totalmente distintos? Podemos usar una jerarquía de herencia, y si yo hago que la colección sea de personas, adentro podré poner alumnos, docente, portero, autoridad, todo lo que yo considere necesario. Y si quisiera meter elementos de cualquier índole que no se relacionen mediante una herencia, recuerden que la colección la pueden hacer de tipo object. ¿Qué quiere decir una colección de object? Recuerden que la clase object es el padre de todos los elementos que hay en Java. Por lo tanto, si la hago de tipo object, puedo guardar en su interior cualquier tipo de objeto, una persona, un auto, un string, un triángulo, una figura geométrica, lo que se me ocurra. La gran pregunta ahí podría ser, ¿para qué sirve hacer una colección de elementos mezclados? Yo les diría que si hacen una colección de cualquier elemento, no habría que encontrarle la funcionalidad, sí, pero sería un problema porque cada elemento que yo saco, ¿sí?, tendría que saber qué tipo de elemento es para saber cómo interactuar con él. En cambio, sí es muy común que hagamos colecciones de una jerarquía de herencia, una pirámide de herencia donde todos sus elementos están relacionados. Por ejemplo, que recién nombré, una colección de figuras geométricas, y ahí aplicaría el polimorfismo, ¿sí? Porque yo podría ir sacando uno por uno los elementos de esa jerarquía de figura geométrica y a cada uno decirle punto, por ejemplo, dibujar. Entonces, no tendría que saber si lo que estoy sacando es un círculo, un cuadrado, un triángulo o lo que sea,
si quiero aplicar polimorfismo, yo podría ir sacando los elementos y decirle dibujate, dibujate y dibujate, ¿sí? Así que las colecciones de ese tipo, ¿sí? Que donde son de tipo, por ejemplo, figuras geométricas de la clase padre de la herencia, son muy comunes, contiene elementos distintos, pero siempre del mismo tipo, o sea, siempre serían figuras geométricas. La primera que le dije es por si alguno quiere jugar, probar, pero toda esa mezcla no conduciría a ningún beneficio en concreto, ¿sí? Cuando hablamos de framework de colecciones, o la palabra framework, se refiere a un conjunto de cosas predefinidas, ¿sí? En este caso, a este paquete de elementos o de objetos que se le llama framework de colecciones, nos vamos a encontrar, ahora después cuando veamos el dibujo, nos vamos a encontrar con interfaces. Recordemos que interfaces son clases que tienen métodos predefinidos que pueden estar vacíos o métodos predefinidos que pueden tener código, y las colecciones que implementen esas interfaces deberán redefinir algunos métodos. Después tenemos en el segundo punto las implementaciones, o sea, las colecciones concretas que implementan, por ejemplo, cada una el método sort. No es lo mismo ordenar un vector con índice que ordenar una lista con punteros, ¿sí? Porque ahí ya estamos en el punto 3, ¿sí? Que hablamos de los algoritmos que hacen las operaciones propiamente dichas. Ahí cada colección respeta la implementación de los nombres de las interfaces, pero como les decía recién, de acuerdo a su funcionamiento, la implementación va a ser totalmente distinta. Ordenar o eliminar un elemento si tengo índice o tengo puntero. Lo bueno que nosotros como usuarios finales de esas colecciones, no nos preocupamos por la implementación, ¿sí? Por supuesto que tenemos la capacidad de poder ver ese código y poder trabajarlo, ¿sí? Pero no nos vamos a preocupar por esa implementación. O sea, cómo está hecho el sort de una lista con punteros, eso ya lo estudiaron el año pasado en estructura. ¿Sí? Usarán algoritmo de burbuja o de árbol o de esto o del otro. Yo le digo sort y me lo devuelvo ordenado. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿sí? Acá está aplicado lo que ya vimos, pero de una manera transparente. El framework de colecciones, podríamos decir que se divide en estas dos partes, donde me quedan del lado izquierdo las más comunes, que serían de tipo conjunto, tipo lista y tipo pilas y colas. Y del lado derecho, con otro funcionamiento un poquito distinto, nos quedan las colecciones de tipo map. Recordemos que todo lo que sea map es clave-valor. Es una composición de dos campos, ¿sí? Donde la clave lo utiliza para buscar o para hacer un barrido rápido de la colección y poder devolver el valor. El valor puede ser también un objeto. Y todas las colecciones que implementen la interfaz sorted serán las que además tengan los elementos ordenados, ¿sí? Entonces tenemos colecciones con elementos ordenados y sin elementos ordenados. Con repetido y sin repetido. Acá lo empezamos a ver, ¿sí? Fíjense la aclaración del cuadradito derecho. Todo lo que tiene línea punteada son las interfaces, que simplemente definen funcionamiento o implementación de métodos, y las colecciones son las que están en color gris con la letra azul, ¿sí? Y ahí nos vamos a encontrar con TreeSet y TreeMap, que son colecciones ordenadas. ¿Qué quiere decir? Cada vez que voy introduciendo un elemento, se ordena, ¿sí? Todo lo que sea vector o listas y arrays con índice lo tienen
del lado izquierdo con array list y linked list. Digamos, la idea es aprender o profundizar el uso de colecciones que tuvimos en el primer cuatrimestre, donde probamos un poquito, de forma muy superficial, y elegir la colección exacta que necesita cada problema. ¿Para qué? Para sacarle el mayor provecho y para escribir, a su vez, el menor o la menor cantidad de código, ¿sí? Por otro lado, la idea es mejorar ese criterio. Si yo podría solucionar todo con un array list, seguramente. Cualquier problema, pero la idea no es esa, ¿sí? La idea es elegir la mejor colección para tener la mejor performance, la menor cantidad de código para solucionar el problema. Les digo porque es muy común en la práctica que eligen una colección o en el examen y terminan desaprobando el ejercicio, por más que ustedes dicen, pero funciona, hace todo bien. Sí, pero la colección que mejor resuelve ese problema no es la que vos seleccionaste. Así que bueno, van a tener que estar atentos a ese ítem. Esperen que ahí está medio chiquitito. ¿Qué tenemos que tener en cuenta hablando de interfaces? Que collection, que es la, la interfaz, digo, que implementan todas las colecciones, tienen una serie de métodos que todas las colecciones van a tener. Acá estamos nombrando algunas, pero cuando ustedes la usen y pongan punto, la lista es muy larga, ¿sí? Para saber si es vacío, para saber si contiene, acá el contains. Para agregar elementos siempre vamos a usar el add. El add puede ser enviando el elemento o con pueden tener un add sobrecargado para decirle que lo inserte en alguna posición puntual, remove y demás. Todas las colecciones las van a recorrer utilizando el iterador, que ahora después lo vamos a ver. La idea es no recorrerlas más con un while o con un for. ¿Sí? Después tienen operaciones que se denominan bulk, que serían operaciones de colecciones contra colecciones. Entonces yo puedo tener una colección y decirle si esa colección está dentro de la otra. Por ejemplo, como si tuvieras grupos de alumnos y le digo, che, esta colección que es un grupo está en el curso, cosas así, para remover, comparar y demás. Y después, siempre prestarle atención a las dos operaciones de abajo, que insisto, son más, que lo que permiten es convertir las colecciones de un tipo a otro, incluso de un tipo de dato colección a un tipo de dato vector. Digo, la idea es, no se tienen que acordar nada de memoria de todas estas operaciones. Pero lo que queremos es que sepan que existen y no inventen nada raro. ¿Sí? Digo, tengo que comparar dos colecciones. Bueno, recordar que se podían comparar, no hacer un guay que compare. Entonces, ir y buscar qué operación había, digamos. Eso es lo que necesitamos que ustedes incorporen como habilidad. Obviamente, si te la acordás de memoria es mucho mejor, pero digo que tomen esa ventaja que las colecciones ofrecen, ¿sí? Acá tienen un poquito explicado lo que yo les decía recién en la diapositiva que tienen colgada en la plataforma, se explican muchísimos más casos con el uso de colección, ¿sí? Pero fíjense que tienen todas las operaciones cubiertas que se les ocurra. Fíjense esta, por ejemplo, que es media rara, la de retain, dice, elimina de la colección todos los elementos que no tenga la colección que vino como parámetro. O sea,
no solamente hace una comparación, sino que además elimina elementos de la colección. Entonces, fíjense que está casi todo resuelto simplemente con pequeñas llamadas a métodos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Buscar qué métodos hay. Con el IDE ponen punto, te trae montones y empezar a buscar o usar Google o el chat para buscar, porque digamos, lo que queremos es buen uso de la colección, muy poco código que pueda traernos problemas por una mala implementación si está realmente todo solucionado, ¿sí? Dentro de los tipos de colecciones tenemos todo lo que sea conjunto, recuerden que esto más o menos lo dijimos en el primer cuatrimestre, todo lo que sea conjunto, muy fácil, no tiene elementos repetidos. Ya me soluciona un problema porque cada vez que quiera insertar un elemento, si ya existe en la colección, el método add me devolverá falso queriendo decir que no lo puedo insertar. O me devolverá true diciendo que la inserción fue exitosa. Por lo tanto, no tengo que hacer una validación, no tengo que hacer nada. ¿Sí? Directamente le digo add y si el elemento lo tiene, no lo incluye. ¿Sí? Ahí aparecen, antes de meternos en los tipos de colecciones, ¿cómo hacemos para que la colección se utilice correctamente? ¿Sí? Esto lo van a ver bien en la práctica, pero van a tener que implementar una serie de métodos en la clase. Por ejemplo, yo tengo una clase, una colección de personas. Bueno, la clase persona va a tener que tener hecho el método equals, el hashcode y el método compareTo. Esos tres métodos lo van a ver bien en la práctica porque hay que hacerlos en la clase persona. ¿Para qué? Para darle las armas a la colección y si yo estoy metiendo personas, que las pueda comparar, ¿sí? Si ustedes omiten la realización de esos métodos, la comparación que realiza la colección es si un objeto es igual al otro. No lo hace a nivel de valor de los atributos. Entonces yo podría estar guardando dos objetos distintos que en sus atributos tienen el mismo DNI, el mismo apellido y el mismo nombre. Por lo tanto, serían la misma persona. ¿Sí? Entonces, repito, porque esto es fundamental para una correcta implementación, usando el ejemplo de la clase persona. ¿Sí? Colección de personas no repetidas, en la clase persona tengo que hacer el equal, el hashcode y el compareTo. Los hace el IDE. Así que no hay que escribir, solamente botón derecho y hay que ir agregándolos. ¿Para qué? Vos lo que estás haciendo ahí le estás diciendo a la clase persona, che, si alguien quiere saber si dos personas son iguales, compará, por ejemplo, por el DNI y listo. Quiero comparar dos autos si son iguales, bueno, compará por la patente y listo. Entonces le estoy resolviendo el problema a la colección. Si yo los omito, recuerden que compara por posición de memoria, por lo cual la comparación va a ser inexacta. Solamente va a comparar si están en el mismo lugar de la memoria almacenados. Aclaración importantísima, recuerden que dijimos que cada vez que hagan una clase, tienen que hacer un montón de métodos que el IDE genera de forma automática para que esa clase esté completa y cumpla con esa metodología que se denominaba POJO, ¿sí? Que quería decir que cumple con todos esos métodos. Después, si yo ese objeto lo uso en una colección o no, o lo uso en algún tipo de elemento distinto, ya no es mi problema. Pero mi objeto persona, en este ejemplo, cumple con todos los métodos necesarios. Y lo más importante,
no tengo que escribir ninguno a mano. Así que omitir eso va a generar errores al momento de ejecución y la verdad que es una lástima porque es todo automático. 3 tipos de colecciones conjunto. Hay que elegir en cada situación, ¿sí? La primera colección, hash set, como dice ahí, utiliza una tabla hash que está relacionada con el método que yo les dije recién, que se denomina hashcode. Simplemente hay una función matemática que agarra al objeto con todos sus valores y lo convierte en un número largo. Y mantiene una tabla con ese número. Y de esa forma puede comparar, cuando yo voy insertando un elemento, si ya lo tiene o no. Es muy rápida al utilizar ese cálculo hash. No compara DNI con DNI, sino que el número está precalculado y va muy rápido. Como dice ahí, no tiene orden. Triset, recuerden que es la única que tiene orden, porque implementaba la interfaz sorted. Como dice ahí el párrafo, utiliza el ordenamiento de árbol, lo cual para nosotros realmente es transparente, insisto, ya lo estudiaron, ya vieron que es una buena técnica de ordenamiento, tampoco la puedo cambiar, salvo que quisiera sobreescribir el método de la colección, lo cual, salvo que lo haga por hobby, no tiene sentido, ¿sí? ¿Y por qué dice que es más lento? Obviamente, porque cada elemento que yo inserto tiene que ordenarlo. Recuerden que este tipo de colecciones trabaja con punteros al siguiente elemento. O sea que tiene que encontrarle el lugar y hacer ese corrimiento de punteros. Obviamente, si yo inserto uno solo, no pasa nada. Digo, no voy a anotar la lentitud, pero si yo insertara cientos o miles en una colección o el otro, el hash obviamente va a ser más rápida porque no hace nada, lo tira al fondo y se terminó. ¿Sí? En cambio, el tree lo tiene que ordenar. ¿Sí? Y el linked lo que va haciendo, va manteniendo, toma un poquito de los anteriores, ¿sí? Por eso se llama linked hash set. Genera la tabla hash, pero además los ordena por ingreso. Entonces tiene que tener en cuenta el acomodamiento de los punteros. Variante. Lo principal de acá es, no tengo repetidos. Cualquier problema que ustedes tengan que necesita elementos no repetidos, va por acá. Y después, ordenado, elijo el tree, sin ordenar, elijo el hash. La última es la más difícil o la que generalmente nunca se usa porque es como una mezcla que no me aporta ningún beneficio en concreto. ¿Sí? Entonces, ordenada, elijo el tree, sin orden, elijo el hash. Pero, repito, ya lo dije 3 veces, no nos olvidemos de los métodos que hay que hacer en las clases guardadas dentro de la colección. ¿Sí? Realmente, acá mientras vamos compartiendo un ejemplo, aportan muchísima rapidez en la escritura de código y solucionan un montón de problemas. Imagínense estar haciendo esto con un vector tradicional como hacían antes. Si cada vez que ordenara uno tuviera que hacer un corrimiento o buscar si el elemento lo tengo y demás. Ahí pueden notar como elemento raro o forma rara de escribir el código esto. Es muy común declarar a la variable S, que es la colección, de tipo set. Y luego, cuando la instancio, ahí le digo de qué tipo de colección estoy hablando. Este es un pequeño truco que lo que les va a permitir es, como S es de tipo conjunto, la puedo declarar como un hash
pero después en algún momento la puedo convertir en un tree o en un link. Si ustedes la declaran así, quiere decir que ese puede convertirse en otro tipo de colección de conjunto. Ustedes dirán, ¿para qué servirá? Aunque parezca algo raro, se usa mucho, porque ahí yo, por ejemplo, tengo un hash. Supónganse que necesito ordenarlo en algún momento o en algún problema puntual. Declaro otra colección de tipo tree y la igualo con esta colección y me queda ordenada. Hago algo y después la descarto, o a la variable S, que es un conjunto hash, instanciado como hash, lo puedo convertir en un tree. Es un uso bastante habitual, que ustedes a lo mejor ahora no se lo imaginan, pero realmente es muy común hacer esto, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo que decíamos recién, cómo quedaría la colección si fuera un hash o si fuera un tree. Ya lo charlamos, pero en el primero me quedaría desordenado, porque en realidad no lo guarda ni como lo cargamos, ni en orden alfabético, y en el segundo lo guarda ordenado. El hash puede servir también para simular juegos donde yo genero elementos, guardo los elementos en una colección y después los tengo mezclados. Por ejemplo, si tienen cartas y el mazo lo podrían representar como un hash, cosa que generan las cartas y se guardan en forma desordenada en la colección. Entonces uno puede simular que hizo el acto de repartir. Así que el hash, al no tener ni orden de elementos ni orden de carga, realmente es muy útil, ¿sí? Para ese tipo de juegos o actividades o lo que se les ocurra, ¿sí? Fíjense que cada colección, a medida que ustedes hagan la práctica, también le van a ir descubriendo como ejemplos de aplicación, y la idea es poder sacarle el jugo a cada uno, ¿sí? Acá podrían estar simulando una especie de mezcla con el hash. Todo lo que sea de tipo lista es lo más tradicional, es lo que venimos arrastrando de los lenguajes tradicionales, donde podés tener elementos duplicados y lo que quieras. Generalmente, como dice acá, cuando tenés una lista, lo que vos querés hacer es trabajar con un índice, con una posición puntual. Entonces vos le decís, dame el cuarto, inserta este en el lugar 3 y demás. ¿Sí? Acuérdense que dentro de ArrayList tenemos, dentro de la lista tenemos ArrayList y Linked List. Una con punteros, la otra no. Y lo que me ofrecen es lo que dice acá. Acceso por posición, con índice, dame el cuarto, dame el octavo, ponelo primero. Búsqueda de objeto y que te diga lo tengo cuarto, lo tengo quinto y ese tipo de cosas. Todo lo que sea set no referencia nunca a una posición puntual. Podés iterarlo en un orden más natural con el iterador, o podés iterarlo fácilmente con un for. Y sí, otro dato importante para algunos juegos, o un montón de usos, me quedé pensando en juegos, pero es un ejemplo, quedarte con porciones o rangos. Dame del cuarto al décimo, dame del primero al tercero, podés hacer como mini colecciones, o podés hacer, como dice acá, que actualizar el valor del elemento quinto al décimo por este nuevo, y te hace una actualización de los valores. Esperen que tengo que poner el cargador. Realmente las colecciones son nuestro aliado para todo lo que sea guardar cualquier tipo de elemento, ¿sí? Obviamente, esperen que tengo que hacer que me tome este cable, que generalmente da trabajo y demás.
Vamos. Guarden un segundo porque si no logramos que el cable quede bien, se me va a cortar. Ahí estamos. Problema de tener el cable en cortocircuito. Bien, entonces le decía, la lista me aporta realmente todas estas ventajas. La idea es tener un panorama, uso este ahora, uso este después, un pedacito lo soluciono con este, un pedacito lo soluciono con la otra colección. ¿Sí? Como dice acá, ArrayList funciona un poquito mejor, funciona más rápido y el linked es un poquito más lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser una lista enlazada, trabaja con punteros y como dice acá, fíjense que se los marco, al trabajar con punteros, obviamente, por más que yo le esté diciendo, traeme del elemento 5 al 10, tiene que recorrer todos los punteros y a partir del elemento 5 me los empieza a traer desde ahí, digamos. Es como una simulación de acceso a memoria. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la contra del array list? Que cada vez que yo agrego un elemento, o sea, ustedes van a ver que nosotros le decimos, che, el array list no tiene límite, crece todo lo que vos quieras. Bueno, hay que tener cuidado porque cada vez que yo le agrego un elemento, va cambiando la posición de memoria del array entero. Entonces, realmente si yo le hago, como dice acá, una inserción o un borrado masivo de elementos, cada vez que saco un elemento o agrego, cambia completo en la memoria y genera mucha basura y lentitud. Por lo tanto, este tipo de colecciones no son las mejores son las de tipo conjunto. Pero bueno, si necesito elementos repetidos, no me queda otra que trabajar con este tipo de colecciones que no son las mejores o las de mejor performance en el uso. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver métodos y determinadas cosas de ArrayList. Tienen un montón de diapositivas en la teoría que tienen colgada en la plataforma con un montón de ayuda de este tema y demás. Fíjense que acá, por ejemplo, yo, si tengo una array list de string, voy insertando. Tienen que tener en cuenta que cada add que hago, que es lo que yo les decía recién, guarda la palabra hello. Después, cuando le agrego la coma, crea un array nuevo en la memoria, guarda hello y la coma, y el otro lo abandonó. Y después, cuando le agrego ar y u, hace lo mismo, va generando como nuevos arrays todo el tiempo. Ustedes no se enteran, pero para la memoria es poco performante. Y ahí aparece en rojo, enganchadito, el concepto de el iterador. ¿Sí? El iterador es el mejor elemento que hay para recorrer cualquier tipo de colección. Ahí lo vamos a ver en detalle. Les dejo el dibujito acá. Tiene el método next y el hasNext, pero vamos a la diapo que sigue que lo explica bien en detalle. ¿Cómo se recorren las colecciones? Con el while o con el for, pero ni siquiera lo ponemos en la lista, porque eso ya es muy poco performante. Se utiliza el for each, que lo tienen explicado ahí abajo, donde yo digo, esta es la colección. Cada elemento de la colección lo sacás en una variable del tipo de elementos que tiene la colección. Este ejemplo genérico. Pero si fuera una colección de personas, pongo collection, dos puntos, pongo la P y donde dice object pongo persona. Entonces lo que va haciendo el for each es, saca el primer elemento, lo guarda en una variable de tipo persona, para quedarnos con un ejemplo, y con esa variable O, que sería de tipo persona, hago lo que quiero. Le modifico los valores, lo imprimo, lo que sea.
¿Por qué estos elementos son las mejores formas de recorrer la colección? Porque si yo usara tipo el for o el while, yo necesito saber cuándo termina. Ese es uno de los problemas. Necesito el método size y para saber el size hay que recorrer la colección, con lo cual ya tengo una recorrida de la colección completa de forma innecesaria. El mejor elemento es el iterador, que comienza, suele ser medio confuso a veces hasta que uno lo memoriza, pero trabaja con una interfaz denominada obviamente iterator, y hay un patrón que se llama iterator, que tiene tres métodos. Tiene siguiente, te dice sí o no, next, te devuelve el siguiente, y remove te permite eliminarlo. Repito, hasNext, ahí lo tienen explicado abajo, te dice si hay un elemento más. ¿Sí? El método next se corre al elemento que sigue y te lo retorna. Y el método remove elimina el elemento que next te devolvió. ¿Cuál es la ventaja del iterador contra el for each? For each lo vimos acá. El iterador ahora lo vamos a ver en la que sigue. La ventaja es que es la única forma de recorrer una colección y poder ir eliminándole elementos al mismo tiempo. Esa es la ventaja fundamental del iterador. Permite recorrer una colección y mientras la voy recorriendo, elimino elementos con el remove. ¿Por qué no lo puedo hacer con el for each? Porque cada vez que el for each saca un elemento y me lo guarda en la variable, automáticamente se para en el que sigue y ya no tengo manera de obtener ese elemento. En cambio, el iterador me lo devuelve y no avanza de posición, por lo tanto puedo hacerle remove a ese elemento. ¿Sí? ¿Cuándo hay que usar iterador? Cuando se necesite eliminar mientras estamos recorriendo. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen una colección de alumnos y dicen, necesito eliminar todos los alumnos que tengan menos de 20 años. Usas un iterador, vas recorriendo, con el next sacás el alumno, preguntás si con el get edad es menor que 20 y ahí le haces punto remove. Y pudiste tomar el elemento, consultar sus valores y con el remove pudiste eliminarlo. Realmente es súper cómodo, pero como dice acá la diapositiva y dicen las recomendaciones, te conviene usarlo solamente si necesitas hacer ese tipo de operaciones. Si solamente vas a recorrer para imprimir, mostrar, hacer algún cálculo, te conviene el for each porque realmente es un poquito más rápido en el recorrido. ¿Por qué es más rápido? Porque no necesita que la colección genere un iterador. ¿Sí? ¿Cómo funciona? A la colección yo le pido que genere un iterador para que me permita hacer esa operación. Esto lo pueden ver de manera más rápida, acá donde teníamos el código rojo, en color rojo, donde yo a la raíz le digo, che, genera tu iterador, lo guardo en it, una variable de tipo clase iterador, y sobre esa variable que generé aplico el while. ¿Sí? Fíjense que en realidad yo no itero sobre la colección, sino itero sobre un segundo elemento que cree llamado it de tipo iterador. Por eso, usar iterador solamente cuando van a eliminar, porque al hacer esa generación de un objeto extra, pierde tiempo y consume memoria. Repasando, para recorrer colección, iterador, si voy a eliminar, si no, for each.
Si alguno sigue usando el while o el for tradicional, a partir de esta práctica lo empezamos a eliminar. ¿Sí? Vayamos mejorando nuestra escritura de código. Tienen que ir adaptando y mejorando esa forma de programar, porque cuando ustedes lo incorporan, después ya les sale tan natural que no se vuelven a plantear recorrer la colección con un for. Y automáticamente ya me quedó como un hábito, y para las futuras prácticas y para el año que viene ya lo traen incorporado de forma natural. Y repito, todo el tema de colecciones necesita el equals, el hash code y el compare to para poder hacer una comparación eficiente a través del contenido de los elementos de un objeto y no por posiciones de memoria. Con esto ya tienen para trabajar mucho en la práctica que está publicada. La semana que viene vamos a ver en detalle todo el manejo de excepciones, try catch y demás para la práctica que sigue. Y después ya de eso, ya empezamos a meternos con la interfaz gráfica, ¿sí? Que es la última partecita, no, la última parte de septiembre no, que lo vamos a trabajar en todo octubre, que ya es la parte más linda porque empezamos a poner ventanas con botones, combos y demás, para que la vista sea más agradable. Así que bueno, chicos, nada más por hoy. Gracias por conectarse. Ahora como hacemos siempre, cortamos, se genera el video y ya se lo subo a la plataforma. ¿Sí? Así que bueno, gracias por haberse conectado. Cualquier duda, foro, mail y nos estamos viendo. Muchas gracias, profe, nos vemos. Bueno, nos estaremos viendo. Chau, chicos.